minutito y ya te estoy nada más instalando la presentación. Buenísimo. Pues hoy vamos a hablar, aquí hay puras fans tuyas, ¿eh? Hoy no me dejaron nada a mí. Para nada. Hoy vamos a hablar interesantísimo, ya saben, de lo que vemos todos los días, ¿no? Y frecuentemente vemos pacientes que vienen buscando una asesoría, creo que las ve más Luciano que yo. Y lo que vemos es que los pacientes pues no tienen la asesoría adecuada de cuándo deben decidirse por una cirugía u otra. Entonces, por eso hoy por eso dijimos batalla de especialidades, pero en realidad no es batalla, ¿no? Es más bien hacer un poco de conciencia, centrarnos en la medicina correcta, ¿no? Y como ustedes saben, pues Luciano es, además de un amigo personal, pues es un cirujano el que confiamos mucho de nuestros pacientes. Y bueno, le pedimos el favor que hoy nos orientara un poco, ¿no? Eh, Eliminar un poco de esta desorientación, yo creo que es la clave. Y bueno, de eso se trata hoy, ¿no? Ok, pues ya estamos en Facebook. Ya vamos a empezar también aquí en Instagram. Y empezaremos en contados minutos la presentación, ya que tengamos aquí a Luciano, ¿no? Ok, pues ya estamos dándole duro nuevamente. Ok, vamos con Facebook e Instagram. Empezamos pues esto de cuándo y con quién me opero, ¿no? ¿Cómo ves, Luciano? Listo, Jorge, creo que ya estamos. Ya sabes, estos A ver, problemas Luciano, tienen espérate. una Esto guerra. tiene que quedar claro hoy, ¿eh? Porque esto no puede volver a suceder. Eso de que es que mi cirujano plástico me dijo y entonces lo que me conviene a mí es una abdominoplastía y pues no, ya vamos a cambiar esas cosas. ¿Cómo ves? ¿Tú qué dices? Perfecto. ¿Sí siempre cirugía plástica o no? Yo digo que sí, Jorge, eso se va a tratar la batalla. Yo vengo a defender que siempre es cirugía plástica. Así Pero que después, pero vamos a ver cómo nos... dale chance, pues dale chance, no fregues. ¿Ah? Oye, no sé tú, pero yo ya estaba listo. Bueno, Jorge, la verdad es que muchas gracias por la invitación, como siempre. Les he de decir, gracias a todos, buenas tardes, que me siento muy honrado y muy afortunado de pertenecer a este gran equipo, porque sin duda eso es lo que es. Una medicina a estas alturas de la vida tiene que ser eso, un equipo multidisciplinario en el cual le podemos ofrecer lo mejor al paciente. Como bien nos dice Jorge, el objetivo de esta charla es un paciente, cualquier paciente que llega, claro, lo que van a llegar buscando la mayor parte de las veces es mejorar el contorno corporal. Pero lo que tenemos que hacer es, si se los vamos a mejorar eso, denlo por hecho. Lo que vamos a dejar claro es qué es lo que más nos conviene. Si lo que más nos conviene es directamente conmigo en un inicio de cirugía plástica, o si la mejor opción es que pasen con Jorge y posteriormente para acá. Y Oye, dejar pero claro, espérate, Luciano, eso de que a quién le conviene, no, vamos a hacer buena medicina, ¿eh? no, me refería a la conveniencia en el resultado del paciente siempre, siempre. Ahí ya se ve mi presentación. Estás perfecto. Perfecto. Entonces, quisimos poner a esta plática una pelea de cirugía plástica con cirugía bariátrica, pero la realidad es que va a distar mucho de eso porque es imposible que podamos hacer eso. Si hacemos una buena medicina, lo que vamos a hacer es un buen equipo y tener un protocolo muy establecido de cómo tiene que evolucionar un paciente. Ahí está. Quise poner este cuadro, me gusta. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? Yo no. Quise poner este cuadro. Es un matiz, ¿o qué? ¿Es un Picasso? ¿Qué?
Es No un se ve Picasso, exactamente, ¿no? de Pablo Picasso, se llaman Las señoritas de Avignon. Este cuadro, en este momento el autor refería que sentía que la pintura había llegado ya a cierto punto que no podía ser rebasada, que ya los grandes maestros ya lo habían logrado todo, que ya no podía cambiar. Y entonces él propone un cambio en el concepto. Y es esa frase, el cambio en el concepto, lo que yo quiero, lo que queremos Jorge y yo traer aquí. El cambio en el concepto en que la medicina tiene que ser eso, tiene que evolucionar y tenemos que ser no un médico, no el médico familiar que va a ver todo, no, tenemos que ser diversos especialistas que puedan ofrecer, en la suma de todos podamos ofrecer un buen resultado. Los objetivos de esta charla van a ser, me es muy importante esta pregunta, esta frase que les voy a decir, pero me es muy importante demostrar que el tipo de cirugía que se va a realizar no va a depender del deseo del paciente. O sea, un paciente que quiera mejorar no me va a decir que quiere una liposucción y todo. Eso es lo que vamos a quitar. El procedimiento que el paciente quiere mejorar. Entonces, el procedimiento que le vamos a ofrecer va a ser una resultante del análisis de sus condiciones y características. ¿Qué es lo que más le va a favorecer al paciente? Y de esta manera saber a cuál son los candidatos, a cirugía bariátrica o a cirugía plástica. ¿Qué necesito? O sea, ¿cuáles son las características para acudir a cirugía bariátrica? Y una vez que se resolvió, si tomamos ese camino, una vez que se resolvió todo lo de cirugía bariátrica, ¿en qué momento ya pueden realizarse la cirugía plástica? Y por supuesto les voy a ir mostrando los resultados tan increíbles que podemos obtener si trabajamos en conjunto. Quiero que sepan que hay unas características muy importantes cuando un paciente tiene un peso mayor al deseado. Yo hablando solamente, si hablara solamente del área cosmética, por supuesto que hay mucho más, pero si hablara solamente, si lo que solamente nos interesara fuera la cosmética, hay unas características muy importantes. Para empezar, la grasa es mucho más densa, la grasa es más densa, la piel es menos elástica y hay un gran volumen de grasa tanto intraabdominal como extraabdominal. Esto en la cirugía plástica, ¿cómo se va a transformar? Aparte de los riesgos inherentes a la salud, va a ser un tejido que yo pueda desplazar poco. Va a ser un tejido que yo pueda desplazar poco, que pueda manipular todo poco. Si yo quiero trabajar un abdomen que tiene mucha grasa intraabdominal, no me va a poder permitir dar la silueta y la forma que realmente el paciente está buscando. Entonces, una vez que un paciente tiene una pérdida de peso, todas estas tres que estoy enlistando van a cambiar completamente. La grasa se va a tornar mucho menos densa, la piel va a ser más elástica y al disminuir esta cantidad de grasa intraabdominal y extraabdominal me va a permitir contornear mucho mejor la silueta del paciente. ¿Qué es lo que no queremos? Esto es lo que no queremos. Esto es lo que no queremos. Abdominoplastías en pacientes que no eran candidatos a hacerse una abdominoplastía. Si ustedes ven, aunque la paciente no tenemos el antes de ella, antes de esa cirugía, pero evidentemente no hay ninguna sola mejoría estética. La paciente no hay forma, no hay silueta, no hay cintura, no hay cadera, no hay nada de lo que ella buscaba. Y obviamente termina la paciente exponiéndose a un procedimiento porque sus condiciones metabólicas no son las óptimas y con un resultado sumamente pobre y que me lo deja un poco más difícil de corregir. Entonces, todo esto es lo que no queremos. Si vemos en la paciente de la izquierda, si yo le hago a ella una abdominoplastía, ¿qué es lo que va a pasar en esta paciente? Voy a dejar una abdominoplastía completamente cuadrada. Ese tejido no me va a permitir darle una forma a la silueta. En la de la derecha, esta paciente ya tiene una abdominoplastía, pero a nadie le va a encantar esa silueta. Vean el ombligo, cómo está esa parte. Eso es lo que tenemos que evitar. En la paciente que vemos a la derecha es una paciente, si no tiene una obesidad tan importante, no me permite hacerle mucho. Si yo le hago una liposucción, me va a quedar laxa la piel. Una abdominoplastía tampoco me da. Es una paciente que tiene que someterse a una pérdida de peso para que los tejidos cambien esas características que les describí y me pueda mejorar. Mismo caso. Vean, es una abdominoplastía y vean el resultado. Les voy a mostrar abdominoplastías en pacientes de pérdida masiva de peso, cómo nos deben de quedar, a qué es a lo que tenemos que aspirar y por supuesto no es esto.
Y si decimos, bueno, ok, doctor, hacemos todo, nos sometemos, esto es posible llegar del lado izquierdo al lado derecho de la pantalla, es posible hacer eso. Es posible hacer esto, tomar todos estos, perdóname, todos estos, es posible llegar a este cambio tan importante. Y la respuesta es muy clara, claro que es posible, siempre y cuando cumplamos con el protocolo y el proceso que tenemos que tener. He de confesar que todas estas pacientes son unas guerreras porque no es un proceso de un mes, es un proceso de que se van a someter a un cambio en el estilo de vida con toda la cirugía metabólica, van a tener un cambio en su estilo de vida y además de ese cambio en el estilo de vida, vean a lo que vamos a llegar, a unas pacientes que completamente les cambian su forma, su seguridad, innumerables cosas. Y claro, todas estas es la misma paciente. Vean esta paciente, el resultado es increíble, el cambio que ella obtuvo es increíble, pero hay que llegar a todos, hay que seguir todos estos pasos para poder lograr esto. Y sí lo podemos hacer. No lo hacemos en la primera cirugía quizás, pero con refinamientos y ajustes y con todos los beneficios de la cirugía metabólica, podemos llegar a resultados que en este momento son increíbles. El cambio de una paciente cuando dicen, bueno, esto será solamente cuestión de vanidad y todo, para nada. Ya Jorge les ha explicado en múltiples ocasiones los beneficios metabólicos y a la salud que nos da la pérdida masiva de peso. Y ahí me toca ver la otra parte, la parte emocional, el cómo cambia una paciente una vez que terminado su proceso bariátrico, cumple con el proceso de reconstructivo de cirugía plástica, es impresionante, es increíble. Siempre les digo que a mí me dejan la cereza del pastel porque Jorge se avienta año y medio con todo este proceso y a mí me dejan 4 horas para afinar todo lo que ya hicieron, pero el trabajo que ya hicieron en todo ese tiempo es sumamente, sumamente importante. Y aquí lo tenemos, así debe ser manejada una paciente, tener un médico en quien pueda confiar, en quien entregue todo eso, porque va a entregar mucho tiempo de su vida, mucho tiempo, pero estas pacientes se convierten en amigas, se convierten en una parte muy importante, resultamos ser una parte importante y una persona a la que le tienen mucha confianza. Entonces, aquí me ayudas, George, si me equivoco un poco, ¿cuáles son las indicaciones? ¿Qué paciente tiene que ir primero a cirugía bariátrica antes de venir a cirugía plástica? Pues hay una reglita que hacemos entre el peso y la talla del paciente, yo creo que la mayoría estamos relacionados, que es el índice de masa corporal. La realidad es que la tecnología actualmente nos permite meternos a Google índice de masa corporal y te da una tablita enseguida. Y si estos pacientes tienen un índice de masa corporal mayor a 40 o mayor a 45 con alguna complicación o alguna complicación metabólica asociada a la obesidad, ya llámese diabetes o apnea obstructiva del sueño, son candidatos. Pacientes que tienen intentos fallidos de pérdida de peso. El promedio es que se maneja entre un rango de edad entre los 18 y los 65 años. Que sean conscientes de los riesgos y el cambio asociado a un procedimiento, que no planeen un embarazo en al menos un año posterior a su cirugía. Y en pacientes menores a esta edad puede realizarse hasta en pacientes que tienen índice de masa corporal de 30 a 35 o si presentan alguna complicación de obesidad. George, aquí entre las indicaciones para cirugía metabólica, ¿me falta alguna? Pues mira, lo que te puedo decir es que hemos cambiado y hemos ampliado las metas, ¿no? En realidad estas son las que hemos visto que tienen, que son todos los estándares internacionales, pero te podría decir que hay un nicho de acción entre pacientes de 30 a 35, inclusive abajito del 30 cuando son muy metabólicos, que son pacientes diabéticos, con dislipidemia, pacientes con complicaciones, digamos, del sobrepeso. Sería la única consideración y que, bueno, también nos guiamos muchas veces más que por el índice de masa corporal, por el grado de obesidad visceral, que teniendo en cuenta las imágenes que mostraste, es eso, ¿no? Muchos pacientes vienen con un problema de grasa visceral y el índice de masa corporal, que esta relación entre peso-talla, puede no ser tan exacto.
y no denota la enfermedad que tienen los pacientes. Entonces nos interesa mucho más saber si el paciente está enfermo metabólicamente o no, mucho más que su peso per se. Sería lo único que agregaría. Perfecto. Y sin duda a mí, esa grasa visceral es de lo que más, si quieres ya no nos acá, ¿no? Es lo que más me va a complicar realmente para obtener un resultado estético. Por eso es que estéticamente no va a ser adecuada una cirugía estética en un paciente que no ha cumplido con este proceso, en parte por esa grasa visceral. Entonces, ya tenemos ahí en qué momento tiene que ir el paciente. Ya el paciente que cumplió con todos estos criterios, digo, bueno, me toca acercarme a cirugía bariátrica, cirugía metabólica. Va a estar con ellos, ahí le van a hacer un análisis y un estudio interdisciplinario en el cual están los cirujanos bariatras, psicología, nutrición, y es un equipo muy integral que van a estar pegados al paciente y obviamente van a decidir cuál es el procedimiento que más le va a convenir a él. Ahora, una vez que se cumplió esto, ya que se operó el paciente, ya que cumplió todo esto, ¿en qué momento puede realizarse un procedimiento de cirugía plástica? Bueno, posterior a su cirugía metabólica hay que esperar al menos 18 meses perdón, 18 meses después de haberse realizado la cirugía metabólica. El peso puede ser entre el índice de masa corporal del 25 al 28 o presentar una pérdida de peso del 50% del exceso que tenía de peso o haber perdido más de 45 kilos. No tener complicaciones relacionadas a cirugía metabólica y tener una estabilidad en su peso de al menos 3 meses. Yo la verdad es que tengo una gran ventaja porque ya cuando ya sea Jorge o el equipo de nutrición de la clínica de obesidad me envía a los pacientes, sé que ya cumplen con todos estos criterios. No, es una de las grandes ventajas de este equipo, que ya cuando los envían conmigo, ya doy por entendido que tienen todo. Por supuesto que lo verifico, pero ya prácticamente tienen estos. Puede haber variantes, por supuesto, en lo que van a analizar ellos, pueden tener variantes, pero ellos van a dictaminar en el momento en que ya tengan una estabilidad metabólica. Y obviamente es importante que el paciente no fume. El tabaquismo es muy malo en nosotros para la cicatrización y nos puede generar dehiscencias de herida, o sea, que se nos abra o nos retarde la cicatrización. Ese es un tema que tenemos con el tabaquismo. Hay que suspender los hormonales, anticonceptivos o multivitamínicos y así como aspirina o anticoagulantes. Por supuesto, les vamos a hacer los estudios de rutina, que generalmente ya nada más es algo complementario a los de control que se le están haciendo en la clínica de obesidad. Y vean, dentro del cómo evitar complicaciones, por supuesto que tenemos un protocolo muy grande que seguimos para hacer eso, pero vean, en el número 1 es que el paciente sea candidato. Al igual que Jorge, tengo la fortuna de trabajar en el General de México y allá las complicaciones llegan complicados pacientes de todos lados. Y una de las constantes en un paciente complicado, en una cirugía plástica, es un paciente que nunca fue candidato. Es un paciente que estaba muy fuera de su peso o que tenía comorbilidades muy importantes o que las horas de cirugía fueron excesivas o que el volumen o que le quisieron quitar peso a través de una liposucción masiva y lo descompensaron. Entonces, de eso se trata. Si tenemos un paciente que es buen candidato, los riesgos van a bajar. No vamos a tener gran problema. Tenemos una seguridad muy importante siempre y cuando el paciente sea candidato. Ahora, porque sé que me van a preguntar, bueno, y ya que pasamos a cirugía plástica, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué procedimientos se hacen? Bueno, son 3 los rubros principales que vemos en cirugía plástica. La cirugía de cara y cuello, la cirugía de contorno corporal del tercio superior, que prácticamente es mama y brazos, y la del tercio inferior, que es el abdomen, el glúteo y los muslos. Todas estas, obviamente con la pérdida masiva de peso, se van a comportar de una manera diferente en los pacientes. Van a tener laxitud, pero lo principal va a ser que vamos a tener cúmulos grasos y laxitud de piel. Sobre todo esa laxitud de piel es con la que tenemos que venir a trabajar. Hay que analizar al paciente y qué cirugía va primero, siendo sinceros, es la que más le urge al paciente, con la que más se siente inconforme. Pero sí hay cirugías que podemos combinar y otras que no.
con la intención de mantenernos en los rangos de seguridad, en los tiempos quirúrgicos de seguridad del paciente. Hablando de cara y cuello, hacemos varios procedimientos. Uno de ellos es el lifting facial de cara y cuello, en lo cual quitamos ese exceso de piel y reposicionamos todas las estructuras de una manera muy natural. Simplemente que el paciente no sienta toda esta flacidez que le ocasionó la pérdida de peso. Nos va a ayudar a definir la región malar, borrar los surcos, definir la línea mandibular y el cuello, hacer un alisado padrísimo. Esta es una cirugía muy interesante porque el dolor es mínimo, el paciente está despierto, está sedado nada más y la recuperación es muy rápida. Tenemos aquí resultados, vean el cambio que tenemos en los cuellos de estos pacientes, es impresionante, pero obviamente en esta paciente que está a la izquierda, ella primero se sometió a un proceso bariátrico y posteriormente, ya con el procedimiento estético, mejoró bastante. A nivel del tercio medio trabajamos los brazos y la región mamaria. Esta la analizamos en conjunto. Hay ocasiones en que hay que ver, como en todas las partes del cuerpo, vamos a ver el grado que tiene la mama, el grado que tiene esa área de complicado o de laxo. Y por supuesto, entre más laxo esté y más tejido haya que remover, vamos a ir aumentando el tamaño de las incisiones o de las cicatrices. Nosotros obviamente nos dedicamos a cuidar las cicatrices, tratamos de hacerlas lo más ocultas y lo menos visibles posibles. Sin embargo, va a haber un factor dependiente del paciente, de la cicatrización, que sea cómo evoluciona. Hablando del brazo, podemos hacerlas simplemente a nivel de la axila o requerir a nivel de la axila y extenderse prácticamente hacia el codo para quitar ese exceso de piel. Cuando son casos muy extensos de esta flacidez en los brazos, unimos esa cirugía junto con la cirugía mamaria para poder compensar todo este tejido lateral que queda en el hueco axilar. La mama, de igual manera, la mama siempre nos va a sufrir, se va le llamamos tosis a toda caída del tejido. Entonces la mama se va a tosar, va a caer y no va a tener volumen en la parte superior. Entonces aquí lo que hacemos puede ser con el mismo tejido de la mama o con un implante, hacemos el reposicionamiento de esa mama para que nos quede de una forma muy adecuada, haya tejido en el escote y quitar todo exceso de piel. Aquí tenemos cómo nos evoluciona, cómo es el antes de una... Todos estos pacientes son pacientes que alguna vez pasaron por un proceso de cirugía metabólica y posteriormente estuvieron con nosotros y vemos cómo lo vamos a lograr. Vamos a tener los tejidos en una mucho mejor posición y forma. Vemos todos estos. Hay muchas variantes. En cuanto al tercio inferior, vamos a tener varias cosas con el tercio inferior. El abdomen. Para trabajar el abdomen, me es muy importante haber perdido esa grasa intraabdominal o visceral, me es muy importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer en una abdominoplastía? Pues en una abdominoplastía, lo que vamos a hacer va a ser quitar todo ese tejido, vamos a extender como si fuera una cesárea muy larga. En ocasiones puede ser tan larga como un cinturón, hacerla prácticamente circular, depende de las necesidades que tenga la paciente. Vamos a quitar el exceso, prácticamente levantamos toda la piel hasta el gifoides, que es acá arriba, y vamos a estirar toda la piel la vamos a estirar, vamos a quitar todo lo que nos sobra, aquí está marcado, el ombligo nos funciona como si fuera un botón de camisa, el ombligo le hacemos un ojal, dejamos el botoncito abajo, estiramos toda la piel y donde se insinúa nuevamente ese botoncito, hacemos un ojal nuevo y exteriorizamos el ombligo, pero esto nos va a permitir que la piel del abdomen nos quede estirada. A su vez, vamos a hacer un efecto de un corset interno. Los músculos de la pared abdominal que van a estar vencidos por toda la carga que tienen de esa grasa visceral, los vamos a aplicar, los vamos a aproximar haciendo esa forma de un corset. Y además podemos hacer algo de liposucción para ganar un poco de forma. Es muy importante entender que va a cambiar mucho el tipo de persona que nos llegue a valoración en cuanto a esto. Hay pacientes que es mucho el tejido que vamos a tener y por supuesto que no vamos a lograr en la primera cirugía un contorno como si fuera una cirugía plástica estética normal. Es una cirugía de reconstrucción importante en la cual, a pesar de ser una cirugía de reconstrucción, le tenemos que dar todo el toque estético que podamos.
Pero una de las características de la piel, una vez que tuvimos una pérdida masiva de peso, es que la piel pierde la capacidad de la elasticidad. Entonces va a retraer poco esa piel. Entonces es común que posterior al procedimiento inicial, 6 meses después, la piel vuelva a dar un poco de sí. No, por supuesto que no al grado que estaban, digamos, del grado que tenían, nos podrá dar un 10 un 5%, pero nos puede dar un poco más. Y hay ocasiones donde es necesario para algunos pacientes hacer un segundo procedimiento para afinar detalles o hacer todo este proceso. Pero podemos obtener este tipo de cambios donde sí, la cicatriz va a quedar muy oculta. Algo muy fundamental para nosotros es, sabemos que en estos casos tenemos que hacer cicatrices largas, grandes, pero siempre las vamos a dejar ocultas, lo más ocultas posible. Que entre una prenda o en un área de sombras que prácticamente no se vea, ahí la vamos a ir a esconder para que la paciente pueda tener pues su vida normal. Pero nos va a traer este tipo de resultados. Vemos aquí en el lado izquierdo toda esa flacidez que tenía la paciente, como ahí tiene todavía poco tiempo, está en sus masajes, pero ya tenemos un abdomen plano, al igual que en las otras áreas. A nivel de la espalda, es bien importante. Hay pacientes que requerimos hacer una abdominoplastía circular, y en la abdominoplastía circular podemos hacer un levantamiento de glúteo. El glúteo va a tener una característica, el glúteo va a estar caído también. Si vemos estos pacientes, vemos los pliegues que se forman es porque está caído, porque también hay demasiada piel. Entonces, si empujamos esta piel y la quitamos ahí, el glúteo se va a adelgazar. Si es suficiente con el mismo tejido que tenemos ahí o algunos colgajos especiales que hacemos para dar volumen, es suficiente. Algunos pacientes, además de la pexia gluteal, pexia quiere decir levantamiento, en cualquier área, pexia de mama, pexia de glúteo, es el levantamiento. En un levantamiento de glúteo hay pacientes que pueden requerir también el apoyo de una prótesis. Cuando vean los resultados, no hay un resultado exagerado. Tenemos que dejar a un paciente con una adecuada proporción, que un paciente que se vea estéticamente adecuado, en armonía con todo su cuerpo, pero que simplemente la silueta se dibuje perfectamente como en los casos iniciales que les presenté. Aquí tenemos otros casos severos de una tosis glútea, la cual la paciente pasó por el mismo proceso, hicimos un levantamiento, nada más es con el mismo tejido de ella, ya no tiene implantes, y logramos un cambio muy importante en su constitución, en la forma de sus glúteos, podemos obtener estos resultados. Igual, vean aquí en la paciente de la izquierda, vean con la abdominoplastía circular cómo logramos modificar esa piel que estaba arrugadita con esos pliegues, cómo desaparecen y ya tenemos una piel lisa. En el otro igual, con el manejo de implantes de glúteo. Y bueno, son parte de los procedimientos que hacemos. Se combinan mucho en la cirugía de pérdida masiva de peso. Lo más importante es ver al paciente. Una vez que el paciente pasó su proceso y está en condiciones, hay que verlo, porque su mismo cuerpo nos dibuja formas de cómo podemos hacerlo. ¿Cuál es la mejor combinación de procedimientos para hacer? Y una cosa que me es importante a mí, ¿qué procedimiento que le haga yo inicialmente? ¿Qué procedimiento que haga lo va a motivar más a continuar con este proceso? O sea, ¿con cuál se va a sentir más cómodo? ¿Con cuál le va a decir, oye, valió la pena porque me cambió drásticamente? Eso es un análisis muy importante que hacemos entre el paciente y nosotros. En esto se necesita una segunda cirugía. Yo prácticamente diría que en la pérdida masiva de peso siempre se va a requerir una segunda cirugía, mucho menor que en la primera, e incluso puede ser tan poco necesaria que yo creo que del 85% de los pacientes que operamos de cirugía metabólica ya no requieren otra cirugía, o sea, ya quedan conformes con eso. Pero si hay un pequeño porcentaje que dicen, oye, me gustó, pero quisiera mejorar todavía más. Bueno, esos pacientes se van a someter a un procedimiento diferente para poder pulir estos detalles y darle un mejor resultado estético. ¿Cuánto tiempo debo dejar pasar entre un procedimiento y otro? Idealmente 3 meses, aproximadamente 3 meses, si sus condiciones son buenas.
El tiempo de recuperación va a ser muy variable dependiendo de cada cirugía y toda cirugía que hagamos, vamos a tener un postoperatorio muy importante con ellos. Desde cuidados de sus heridas, parches especiales, pomadas para la cicatrización, drenajes linfáticos, ultrasonido y radiofrecuencia, que los van a ayudar a recuperarse de una manera mucho más rápida. Pues Jorge, concluyo simplemente reiterando que el manejo entre las dos especialidades y realmente entre las especialidades que nos acompañan siempre en este proceso es el cómo podemos tener a un paciente de estas características, cómo lo podemos operar con mucha seguridad y cómo en realidad le podemos ofrecer un resultado agradable. Cuando tenemos unos pacientes, como en las primeras imágenes que les puse, esto es lo que no tenemos que hacer. Esos son los pacientes que yo no quiero, o sea, que yo no quiero operar. Porque obviamente si los opero, el resultado, por todas las condiciones, no, el resultado estético no va a ser bueno. Por más que me esfuerce, no va a ser un resultado bueno. Y a él, para mí, se lo van a ver y van a decir, oye, ¿poco te operó Luciano? No, pues está grave este hombre. Entonces, no es un paciente que se deba de operar. En cambio, si se somete a todo este proceso, si primero está con Jorge y después con nosotros, me van a dejar a mí pulir un resultado mucho más satisfactorio. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Luciano, yo me gustaría que resaltáramos algunos puntos que me parecen importantes, ¿no? Claro. Primero, tú fuiste muy claro en las indicaciones, pero digamos en cuanto a riesgos, ¿qué riesgos hay que, te voy a decir desde mi punto de vista, las cirugías que más veo en pacientes que no está bien indicado el procedimiento? Uno, liposucciones, como tú bien lo mencionaste, para perder peso masivamente. ¿Qué riesgos tienen estos pacientes? Si yo tengo 40 kilos de más y mi cirujano plástico me dice, bueno, o a veces no plástico, me dice, pues vamos a quitarte 20 kilos con la liposucción. ¿Qué riesgos pueden tener estos pacientes? Muy buena pregunta, Jorge. Eh, por supuesto que la liposucción es dentro de la cirugía cosmética la que más riesgos tiene. Una liposucción es lo que más riesgos tiene. Entonces tenemos que tratar de que el paciente entre dentro de todas las características de la mejor forma. ¿Qué riesgos? Hablamos de una liposucción segura cuando aspiramos menos de 5 litros de grasa. Si aspiramos más de 5 litros, vamos a descompensar al paciente, porque además de tejido graso, de adipocitos, que son esas células, además de tejido graso, en todo ese tejido va a ir sangre. Entonces vamos a depletar de sangre al paciente de una manera muy importante. Además del sangrado en aumento que tiene el paciente y de esta descompensación, nos aumenta el riesgo de una trombosis, de un embolismo graso. Que esto es que una de estas partículas de grasa que estamos desprendiendo migre y se meta al torrente sanguíneo y obviamente nos pueda obstruir en el lugar que sea, en el pulmón, en el cerebro, en el corazón, en el lugar que sea, nos pueda obstruir. Factores que también nos tienen que consideramos que en la liposucción nos confieren mucho riesgo es la obesidad. Por supuesto, un paciente que está obeso tiene un mayor riesgo de presentar estas complicaciones en la liposucción. Comorbilidades comorbilidades como la diabetes y las horas en quirófano. Es bien importante las horas que pasamos en quirófano, porque en un paciente, o sea, yo le digo, ¿quieres esto? Ok, pero yo tengo que mentalmente estar consciente de qué puedo hacer dentro de 5 horas. Si tengo una cirugía menor a 5 horas, hablo de que es una cirugía, todavía es una cirugía segura. Por cada hora que yo me pase en un procedimiento cosmético de este tipo, le voy a aumentar los riesgos al paciente un 10%. Sexta hora, 10% más. Séptima, 10. Entonces los estoy llevando a un riesgo mayor. Es por eso que si en la cirugía metabólica mejoran o tienen una curación de la diabetes, mejoran el peso y el tejido graso que tengo que quitar es mucho menor, las complicaciones van a ser menores. Digo, importantísimo eso, y yo creo que para el auditorio y todos los que nos escuchan y nos van a ver en un futuro, es importante aclarar que el paciente con obesidad es un paciente enfermo.
y de pronto no, muchos pacientes dicen, bueno, pero mis exámenes están bien, no tengo diabetes, no tengo triglicéridos elevados, pero sabemos hoy que uno de los principales problemas es que el paciente con exceso de grasa corporal, sobre todo la visceral, es un paciente con un riesgo metabólico elevado. Entonces, no es lo mismo buscar un procedimiento estético buscando ya un resultado definido que buscar un resultado de salud, ¿no? Y lo que me enfrento yo en muchas ocasiones es pacientes que ya tuvieron una cirugía muchas veces de contorno, muchas veces con un muy mal resultado, pero que ahora vienen a afrontar sus problemas de salud. Entonces, como ustedes vieron en las diapositivas de Luciano, pues son pacientes que ya tienen plicatura de rectos, que tienen dificultades para extender la pared abdominal y que sin lugar a dudas dificultan el procedimiento bariátrico o metabólico. No quiere decir que no se puedan hacer, porque digo, nuestro equipo de nutrición se encarga muchas veces de mejorar esta posibilidad para que podamos hacer la cirugía. Pero hay que considerar que si tenemos pancita, diabetes, dislipidemia, también hay hígado graso, también hay apnea obstructiva, hay poca saturación de oxígeno. Entonces es muy importante que el cirujano plástico pueda operar pacientes sanos, ¿no? Más allá del peso per se, ¿no? ¿O cómo ves, Luciano? Sí, sin duda. Sin duda, al operar un paciente metabólicamente sano, las complicaciones nos bajan y por supuesto el peor terror para un cirujano es presentar a una complicación y una complicación grave como la pueden ser las ocasionadas en estos procedimientos. Tanto el embolismo graso como la coagulopatía. Entonces, sí, sin duda, el hecho nos da a nosotros mucha seguridad que el paciente ya haya pasado por todo ese proceso, porque al estar el paciente seguro, pues nosotros también estamos seguros. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas, Luciano, ¿cómo ves? Perfecto. Bueno, a ver, si las zonas afectadas son los brazos, mama, abdomen, piernas, ¿se pueden realizar al mismo tiempo? ¿Cuál sería el tiempo de recuperación aproximado después de una cirugía plástica post-bariátrica? Mira, ha habido casos en que sí los podemos manejar todos, pero depende de la cantidad de tejido que nos esté sobrando, depende de la laxitud. Hay ocasiones en que los abdómenes simplemente son muy grandes o requieren una abdominoplastía circular. Entonces, si requirieran algo, simplemente nos limitaríamos a irnos a la parte inferior, a hacer el abdomen y probablemente los muslos y dejar a un segundo tiempo mama y brazo. A menos que sean muy pequeños los hallazgos a hacer. También es muy frecuente poder hacer la abdominoplastía y las mamas. El tiempo de tu cirugía debe de ser 5 horas, debe ser nuestro tope. Ahí debemos de frenar la cirugía. Entonces, al valorarte, calculamos qué tanto tejido podemos remover, porque también el tejido que tenemos, cuando quitamos el tejido del abdomen o de lo que sea, realiza una situación que se llama secuestro sanguíneo. Esto quiere decir que aunque no me esté sangrando el paciente como tal, en el tejido que yo quite, ahí va a haber sangre. Entonces, entre más tejido quite, más sangre va a perder el paciente y más lo puedo descompensar. Entonces, es difícil decir cuántas, pero va a depender de esos factores. La recuperación aproximadamente 3 semanas. Bueno, y yo creo que eso del tiempo se me hace un factor maravilloso que lo menciones, porque muchas veces lo que vemos es cirugías que de pronto se tomaron 12, 18 horas. ¿Qué piensas de estos procedimientos que los hemos visto pues con frecuencia? Sí, sinceramente creo yo que es arriesgar al paciente, es arriesgarlo demasiado, porque lo que te decía, si hablamos que en una cirugía, después de la quinta hora, vamos a aumentar 10% los riesgos en el paciente, les vamos a ir aumentando cada hora, no le veo ningún caso a poner al paciente. Además de que es bien importante trabajar a un paciente de pérdida masiva de peso en un equipo habitual. Debe ser un equipo quirúrgico habitual para que todos nos movamos rápido y cortemos tiempos y podamos hacer al paciente lo mayor posible en ese tiempo. Pero estas cirugías de larga exposición de 10 o 12 horas, sinceramente, no debieran ser. O sea, si no puedes operar todo eso en estas 5 horas seguras, lo ideal sería diferirlo, o sea,
diferir y realizar varios procedimientos para no descompensar al paciente, por supuesto, porque por supuesto han ocurrido accidentes en quienes realizan este tipo pues de hábitos o de demora. Ok, Luciano, bueno, aquí nos preguntan, bueno, Blanca creo que ya tiene el año de operada, ella tiene una pérdida masiva de peso. Ya puedo operarme el abdomen. ¿Cuándo decides operar una paciente del abdomen? Ella ha perdido más de 80, 90 kilos, 70 kilos de pronto. Bueno, si tiene ese tiempo, pues ya estaríamos dentro de las características. Hablamos que después de que hayan pasado entre los 12 y 18 meses de la cirugía metabólica, que hayan perdido el exceso de peso al menos el 50% o que hayan perdido más de 45 kilos. Entonces ella prácticamente ya cumple con esas características, entonces ya es candidata a venir a valorarla y a diseñar de acuerdo al cuerpo resultante que haya tenido de la pérdida de peso, qué es lo que más nos conviene en ella y de su abdomen, cómo es la mejor forma de arreglarlo. Hay muchas variantes, hay una abdominoplastía convencional, hay abdominoplastía circular y hay otras que le llamamos flor de lis, que es cuando tenemos mucho exceso cutáneo. Georgina nos pregunta, ¿el embolismo graso es un riesgo también para la abdominoplastía? Sobre la principal forma del embolismo graso que presenta realmente es cuando hacemos la lipotransferencia. Si hacemos transferencia de grasa, de esta grasa que te sacamos y la metemos al glúteo, hay cierto riesgo. Sin embargo, ya tenemos vistos algunas zonas de seguridad. Hay dos planos ahí, lo que está en el músculo y para abajo y del músculo para arriba. Si yo pongo tu grasa del músculo para arriba, no vamos a tener ningún problema de este tipo y actualmente así lo hacemos. Lo único es que sabemos que se va a perder un poquito más de grasa porque obviamente no tienen la vascularidad que tiene el músculo. El músculo al tener más sangre, esa grasita me vive más. Pero ya no lo ponemos. Anteriormente cuando se ponía, de hecho ya está prohibido ponerlo dentro del músculo para evitar el embolismo graso. Cuando se estaba inyectando dentro del músculo se podía romper un vasito y no quiere decir que lo inyectemos directo dentro del vaso, sino que el cambio de presiones generan que las venas absorban este coágulo y ande viajando por el torrente sanguíneo y pueda ocasionar un riesgo. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Evitando lipoinyectar de manera intramuscular. Buenísimo. A ver, ¿la abdominoplastía se puede realizar aunque se tengan adherencias? Sí, claro. Claro, se pueden realizar. De hecho, siempre encontramos adherencias. Por ejemplo, cuando tenemos cirugías previas, alguna cesárea o alguna cicatriz abdominal, siempre va a haber adherencias, ojo, adherencias entre la pared del abdomen y la piel. Ahí nos tenemos que ir nada más con mucho cuidado, pero se puede hacer. Cuando, además de esto, las pacientes llegan a tener una hernia o un defecto en la pared abdominal importante, ahí las podemos trabajar en conjunto con Jorge y entrar todos por si hay alguna situación intraabdominal. Pero generalmente las adherencias que yo veo van a ser entre la aponeurosis, entre la pared de los músculos y la piel, no con las adherencias intraabdominales. Con esas se pelea Jorge. Y nos va bien. Oye, bueno, Blanca nos dice, son 87 kilos, ¿eh? Entonces, lo que perdió Blanquita. ¿Listos, Blanca? Gaby nos dice, ¿hay algún seguro de gastos médicos que cubra este tipo de cirugías o algún tipo de convenio con bancos para cubrirlo? Actualmente se está trabajando en eso, pero no es completamente abierto. Sé que hay algunas pólizas que sí lo cubren, pero yo no he tenido pacientes que tengan ninguna póliza que les cubra, Jorge. No sé si te ha tocado algún paciente que te me comente, pero yo no he conocido algún paciente que me comente algo así. Digo, en ¿Tiene cirugía alguna patología de bariátrica, herniario importante? bueno, Quizás, pero sí. sí debería, realmente tiene que evolucionar esto a eso. En cirugía bariátrica, como sabes, ya algunos están iniciando cobertura. Ujú. No es tan fácil. Cuando hay reconstrucción, sobre todo con defectos de pared abdominal, puede ser que haya cobertura, pero como reconstrucción, no hay un seguro que lo Ujú. considere una reconstrucción postquirúrgica, ¿no? O no Sí, hasta el momento. sí, al momento todavía no. Bueno, Imelda nos dice, doctor Jorge, usted me operó hace un año y 4 meses. Ya estoy en el peso deseado. Únicamente quisiera operarme los brazos.
porque me quedó la famosa ala de murciélago. ¿Queda alguna cicatriz? Sí, hay que verla. La cicatriz que te puede resultar depende del exceso de piel que tengas. Puede ser simplemente una línea a través de la axila Interesante. o, o si tienes más piel, puede ser esa línea a través de la axila y en la mitad del brazo o hasta el codo. Van a ser esas variantes, esa línea, dependiendo de la cantidad de piel que tengas. Y también vamos a quitar un poquito de la grasa que haya quedado en esa zona. Luciano, un mensaje de seguridad para tus colegas, no para el auditorio. Ese está importante porque varios van a estar por aquí. Yo creo que una cosa muy importante es no exponer a nuestros pacientes y a su vez no exponernos nosotros, porque siendo francos nadie gana. O sea, si operamos un paciente que no es candidato, realmente mi ganancia no es ganancia porque el resultado va a ser malo y ese paciente no me va a enviar a nadie porque el resultado fue malo y estoy exponiendo a un paciente que va a tener unos riesgos metabólicos mucho mayores y unos riesgos quirúrgicos mayores a un procedimiento. Entonces, yo sinceramente los invito a que si tienen ganas de operar este tipo de pacientes, se integren en una unidad como la que tenemos, en una clínica integral, y los manejen de esta manera, porque de esta manera van a tener dos cosas: buenos resultados, pacientes contentos y sobre todo, que para mí es lo más importante, seguridad en el quirófano. Es una tranquilidad cuando sales del quirófano y sabes que todo está bien, que en los riesgos no hay nada y que el paciente se va al otro día o el mismo día sin mayor problema. Yo creo que ese punto de la tranquilidad tiene más que ver con solo la seguridad de Luciano. Yo creo que esa tranquilidad también te la da la tranquilidad de mente, ¿no? De conciencia. Sí. Yo creo que es muy importante y todos nos enfrentamos a ese tipo de encantadores de serpientes. Así les digo yo, pues, a los que te venden todo lo que sea, hasta lo que no se debe. Eh, pero sin lugar a dudas, el trabajo en equipo y multidisciplinario, primero no te roba pacientes, al contrario, te va a dar más pacientes y como bien lo mencionas tú, pacientes tranquilos, que ven la confianza en el grupo. Yo creo que eso es algo que se nota, ¿no? Cuando tenemos la tranquilidad de hablarle a un paciente con toda honestidad, el paciente se va tranquilo y nota esa percepción, ese instinto como que les dice, esto suena mejor, ¿no? Y en la experiencia personal les puedo decir que hemos operado muchísimas pacientes con abdominoplastía que después tienen que volver, eh, pero no muchas y casi nunca el mismo cirujano, sino que van con nuestros cirujanos plásticos como es Luciano, y te toca hacer remodelaciones de cirugías que ya se hicieron, ¿no? Y son mucho más complejas, Jorge. O sea, una paciente que se equivocó y primero la sometieron a una cirugía plástica, después fue a buscar, hizo la cirugía bariátrica y después viene que la arreglemos, es más complejo arreglarla, o sea, es un poco más complejo porque la piel ya me cortaron donde no tenían que cortar, ya me dejaron cicatrices diferentes y se va a comportar diferente. Entonces, no hay una comparación entre una paciente que se somete primero a plástica, bariatría y regresa a plástica, eso es más difícil, a una que hace el camino como debe ser. Bariatría plástica es el mejor resultado si quieren verlo, o sea, tanto de salud como cosmético, o sea, no hay comparación. Digo, yo creo que eso nos ha dado muchos pacientes de éxito, ¿no? Y bueno, te agradezco y les agradezco a las pacientes que ahí las veo, que nos compartieron y nos permitieron compartir sus imágenes. Y creo que es un estándar, ¿no? Un estándar de oro que hemos llevado maravillosamente bien. Y pues te agradezco, Luciano, el tiempo que nos dedicaste. No sé si nos quieras brindar un último mensaje. Y bueno, yo creo que si ya no hay más preguntas, aquí terminaríamos. Sí, no, pues Jorge, te agradezco a ti infinitamente, me siento muy afortunado de ser parte del equipo y a todos estos pacientes. Y sinceramente son pacientes, cuando todo está bien manejado, son pacientes diferentes, son pacientes conscientes, o sea, realmente yo veo pacientes conscientes de que saben de que sus expectativas no están voladas en otro, son pacientes conscientes, todo porque están bien manejados. Como bien lo dices, no deben dejarse engañar o timar por, como les dijiste, vendedores de, ¿cómo fue la palabra? Encantadores de Vendedores serpientes. de serpientes. No, no deben de hacer eso. Pongan su salud en manos de quien sientan esa confianza
y van a estar bien. Jorge, te agradezco muchísimo y a ti y sobre todo a todas las pacientes que están por aquí, veo muchas caras conocidas, les mando muchos saludos y a las que todavía no conozco ya las veré por aquí, sientan con toda la confianza si quieren realizar su procedimiento o si no lo quieren realizar y tienen ciertas dudas, si me quieren escribir, aquí les dejo mis datos y con todo gusto me doy el tiempo de irles contestando sus dudas para que estén mejor. Jorge, muchas gracias. Luciano, empate técnico. Empate. Bueno, entonces nos toca hacer el desempate luego. Vamos a tener que hacerlo, pero vamos a tener que buscar uno donde sí podamos pelear, porque en esta no Sí, pudimos. sí, estuvimos demasiado de acuerdo, así no se vale. Oye, yo creo que se conectaron porque dijeron, va a estar bueno ahí que se agarren a cates. Está bien, bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos en 15 días con nuestro próximo webinar. Luciano, muchas gracias. Recuerden que sigue el link en Facebook, en Instagram lo vamos a poner. Igual con Luciano lo va a tener en su página. Yes. Y bueno, por aquí nos estamos viendo. Saludos a todos. Saludos, Jorge, que estén bien. Bye, bye.